Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que nos estés escuchando. Esta es una sesión más, la segunda sesión de todo este entorno financiero y vamos a empezar con la segunda parte de este taller. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que se pudieron conectar. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Sonia Villanueva de Soludel Consultores y Asociados y también de la firma de Darfi, diseño de análisis de riesgos financieros, y les voy a presentar a quien es nuestro gran expositor el día de hoy, que es Eliel Victoria, que es el gurú de toda la parte financiera. Y también, bueno, le damos la bienvenida a Francisco. Bienvenido, Francisco, que él es de la parte de todos los industriales de Canacintra, a la contadora Erika Calvario, bienvenidos. Me dice Erika que no puede abrir su cámara, que tiene algunos detalles, pero pues adelante, hoy empezamos con la segunda parte de este gran taller. Y pues te cedo el micrófono, Eliel. Yo les digo que Eliel es así en resumen, en toda la parte de resumen, experiencia, sabiduría y sobre todo empuje. Adelante, Eliel, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por la maceta y el jardín completo, mi estimada Sonia. Muy buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches, dependiendo de donde estén. Espero que todos estemos en buenas tardes. Me vuelvo a presentar, soy Uriel Victoria, qué amable por decirme gurú. Ahorita sentí así como que me faltaban aquí mis moneditas para hacer, porque así me suena gurú. Realmente soy más bien un entusiasta de todo lo que son los proyectos de protección y blindaje financiero. Yo apoyo a la licenciada Sonia en toda la parte de lo que es el análisis de riesgos financieros, tranquilidad de vida y cumplimiento de metas. La semana pasada tuvimos una primera charla que posiblemente el título a lo mejor dio una idea diferente, pero creemos que sumó bastante interesante. Hablábamos de hacer deducciones de manera inteligente. Hubo varios compañeros de la parte de Canacintra que a lo mejor lo que estaban buscando era una receta de uno 2 3 qué paso tan chévere y yo deduzco impuestos rápido y fácil. Sin embargo, creo que hablando a nivel empresarial, porque bueno, todos los que están en Canacintra son empresarios, emprendedores, pues creo que todos entendemos que ese tipo de soluciones o estrategias mágicas que rápidamente cumplan algo, no es que no puedan existir, sin embargo, son pocas las que existen y aquellas que existen me ayudan a tapar un hoyo, pero dejo destapado otro o creo varios hoyos. Realmente una estrategia pues conlleva un proceso y conlleva un tiempo de maduración. Una vez que tenemos bien planeado esto, las estrategias rinden frutos muy interesantes. Dentro de esta serie de pláticas que vamos a estar dando en el aspecto de analizar riesgos financieros, hoy vamos a platicar con un siguiente paso que le llamamos cumplimiento de metas. Y aunque a lo mejor no suene muy aterrizado de entrada en el aspecto financiero, tiene un objetivo muy claro. ¿Por qué? Porque todos tenemos metas en diferentes aspectos y a veces en el trajín diario de una empresa, de un emprendedor, de un trabajo, pues estamos muy preocupados en el día a día, en sacar los compromisos, en cumplir lo que queremos y en en la operación de nuestra propia empresa. Y de repente olvidamos algunos pequeños pasos que alguna vez los seguimos, pero en el trajín de repente los olvidamos. Vamos a retomar algunos de ellos. No es que descubramos el hilo negro, no lo hacemos. Simplemente retomaremos algunos de ellos que a lo mejor se nos habían olvidado y ahorita van a volver a salir a la luz. Y vale la pena, de repente, siempre he escuchado de los grandes empresarios, tengo que ser bien sincero, yo soy de las personas que suelo leer, suelo escuchar podcast, no me suelo ir con las cosas de las redes sociales, busco podcast donde hay entrevistas en vivo de personas que primero leo que tengan un historial interesante y además fidedigno y además entrevistan a personas con historiales reales, fidedignos, que han tenido éxito en empresas de diversas índoles. De ahí saco mucha de la información y obviamente más la investigación que hago obviamente en escritos que salen de universidades, de estudios formales financieros, o bien de algunos medios especializados, como pudiera ser con diversas ideologías, como pudiera ser a lo mejor el Financiero, el Economista, el New York Times. Busco ese tipo de información para poder, pues, hacer un criterio que pueda yo compartir, ¿no? Que podamos hablar de esto. Y además en base a técnicas que están totalmente reguladas, registradas ante ley, y estas son las ideas que compartimos. Como tal, voy a compartir una presentación y vamos a ir poco a poco. Más que dar una receta, simplemente es dar conceptos que a lo mejor
ya los habíamos visto, se nos habían olvidado, o a lo mejor algunos de estos no los habíamos contemplado. Como tal, estaremos compartiendo entonces una pizarra. Bueno, no es pizarra, vamos a compartir una presentación misma que en este momento la voy a poner a que se pueda ver. Me indican, por favor, si ya se ve la presentación de cumplimiento de metas. Perfecto. Bueno, como platicábamos, todos tenemos algún tipo de meta en la vida que cumplir y las podemos dividir en tres grandes áreas. Tenemos metas personales, empresariales y patrimoniales. Obvio, los aquí presentes van a decir, a mí la que me interesa es la empresarial. Sin embargo, vale la pena hacer un pequeño alto. ¿Y para qué forjamos una empresa? ¿Para qué trabajamos para ser empresarios o emprendedores? Lo que buscamos es que esta empresa me ayude a tener un desarrollo profesional, pero a la vez personal, y que también me genere un patrimonio que gozo hoy y que voy a gozar en el futuro, mismo que he gozado. Para poder llegar a esto, pues debo también de tener claro que mis metas personales, tener, cada quien lo define de diferente manera, cualquiera es válida, lo que podemos llamar como éxito. Éxito personal, éxito empresarial, por lo tanto se va a ver reflejado en un éxito patrimonial. Pero todo es un ente. A veces, cuando estamos en el camino del emprendimiento o del empresariado, olvidamos todo lo que nos llevó, todo lo que nos motivó. Obvio, cuando llegamos a casa, pues todos nos acordamos que hay que pagar la luz, el agua, el gas, la hipoteca, la letra del carro, los compromisos, colegiaturas propias o de hijos, y es cuando decimos, ah, Chihuahua, aquí está el acicate o lo que me mueve para seguir haciendo lo que hago. Pero solamente en ese momento a veces lo recuerdo, ¿no? Muchas veces estoy de veras muy inmiscuido en el asunto empresarial o emprendedor y de repente olvido ese tipo de cosas. Vale la pena a lo mejor pensar un poquito qué es lo que debo de hacer o qué es lo que me lleva a hacer esto y cuáles son los pasos que yo debo de cumplir para poderlo hacer. Entonces, de esto nos va a llevar y no es hablar motivacionalmente, sino hablar a nivel tierra, blanco y negro en papel. Todos en algún momento tenemos esta necesidad de, pues, cumplir con ciertas cosas, ¿no? O sea, una estrategia, una metodología, un plan, ¿cómo inicia? Pues todo inicia como un sueño. Algún día cuando yo fui joven, yo soñaba en tener una profesión de la cual me permitiera vivir bien, de la cual me permitiera hacerme de un nombre. Cuando era muy joven yo quería ser famoso, ¿no? No quería ser yo artista, pero quería ser yo famoso en el área en la que me desarrollara. Y entonces yo decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me decían en mi casa, estudia, ok, estudio. Y después de estudiar, ¿qué? Pues trabaja, ok, trabajo. Y después de eso, ¿qué? Pues de repente me perdí en el camino. Hasta que de repente se me ocurrió decir, oye, ¿qué pasa si yo emprendo? ¿Qué pasa si yo quiero tener una empresa? Y yo no sé la mayoría de ustedes, pero su servidor se adaptó al ruedo prácticamente como gallinita ciega, ¿no? Me dijeron, búscate clientes. Encontré uno, hubo una persona por ahí perdida que dijo, ah, confío en esta persona. Y entonces yo empecé a emprender. ¿Y qué creen? Empecé a generar trabajo, empecé a generar ingresos, empecé a ganar y yo creo que me fui por el lado que muchos se han ido. Me empecé a gastar todo lo que ganaba. Yo gozaba de la vida, me gasté todo, me compré un carrazo, me compré muy buena ropa, un muy buen reloj, me iba a muy buenos restaurantes y cuando me di cuenta, llegó un punto que el trabajo tenía un principio y tenía un fin. Ese contrato terminó. Y después de ese contrato fue cuando me dio la vida un portazo y me dijo, ay, mi hermano, creo que te faltó tener que este sueño, que se convirtió en una meta, tuvieras un plan y que este plan tuviera una serie de pasos. Y ahí fue mi primer tropiezo, mi primera gran enseñanza en la vida. Obvio, me costó mucho trabajo levantarme. En lo que me levantaba, pues dejé de percibir ingresos, porque obviamente me gasté todo. Y entonces me volví empleado, que no tiene nada de malo. Busqué entrar a una empresa donde yo recibiera un ingreso. Y después lo volví a intentar y luego lo volví a intentar hasta que después de muchos años un día dije, a ver, ¿por qué no he fructificado en esta idea de ser emprendedor o empresario? Porque lo logré, lo hice, pero me administré muy mal. Resulta que me di cuenta que no tenía yo una estrategia como tal. Entonces empecé a estudiar qué es lo que requería tener una estrategia. Y pues todo sueño, para que deje de ser un sueño, debe de convertirse en una meta. Para que esta meta sea real, yo debo de crear un plan que debe de llevar pasos específicos. Obvio, no les voy a explicar a ustedes, porque cada uno en su rubro, en lo que ustedes se dedican como
empresarios, pues ya tienen bien estudiado cuál es su mercado al cual atacan. O sea, cuál es el mercado que usa su servicio, su producto, o cuáles son los mercados que ustedes pueden llegar. Saben que tenemos que hacer una repetición. Todo trabajo, toda metodología, todo paso específico conlleva una repetición que se convierte en un hábito más que una costumbre, porque hasta una empresa se basa en hábitos, en la repetición y en el mejoramiento, que conlleva una medición. Sin embargo, yo debo de considerar algo que yo no había considerado: la salud empresarial y la tranquilidad empresarial, así como la salud y la tranquilidad personal, porque a gran resumen, yo puedo generar una idea, un producto, un concepto altamente rentable o exitoso. Pero si yo no conservo y procuro una salud y tranquilidad empresarial, pero primero personal, pues si el empresario o el emprendedor no está, pues la idea se queda en papel y alguien más la va a utilizar de manera diferente, no como yo la ideé. Entonces, la salud y la tranquilidad personal y empresarial me tienen que acompañar durante todo el camino para que cuando yo ya tenga un plan, que tenga pasos específicos, que yo conlleve y haga una repetición probada, que la mida y me permita mejorarla, entonces vamos a entrar en el plan de finanzas, donde mis ingresos contra mis egresos tengan un balance correcto y a la vez las obligaciones que como persona física o como empresario me veo obligado, y además es sano cumplir con ellos. Es algo que debemos de hacer. Si queremos que este país y que nuestro trabajo cada vez sea mejor, hay que cumplir con nuestras obligaciones. Y ahí es donde entra un concepto dentro de esta estrategia que lo hemos escuchado, que a veces lo utilizamos, pero tal vez no lo comprendemos como tal, o hay empresarios que sí lo han estudiado, sí lo han utilizado, pero a lo mejor no ha sido la resultante esperada. El famoso concepto de apalancamiento. El apalancamiento financiero tiene varios conceptos, o hay tres tipos de apalancamiento. Y esta herramienta nos puede ayudar a tener una salud y tranquilidad empresarial o personal. Curiosamente, el apalancamiento financiero no solamente es para empresas, se utiliza para empresas, pero también se puede utilizar para individuos. Y aquí es donde vamos a tocar este tema. ¿De qué se va a tratar esto del apalancamiento financiero? Es una técnica muy recurrente, muy sugerida por los grandes expertos. Yo no soy un gran experto, pero los grandes expertos en finanzas dicen que el apalancamiento financiero es una técnica espectacular, excelente, para poder lograr metas empresariales o personales sin endeudarnos de entrada o sin, pues, quedarnos sin ingresos. El objetivo es utilizar, en pocas palabras, es utilizar dinero de terceros para poder hacerlo. ¿No? Ay, perdón, adelante. Para poder hacerlo. Ahora, podemos definir que hay tres tipos de apalancamientos. Vamos a generalizarlos. El apalancamiento positivo es aquel que siempre nos va a dar un resultado mejor, tanto financiero como operativo. Es decir, yo lo planeé, yo solicité el apalancamiento, en pocas palabras, un préstamo. ¿Y qué puede ser un apalancamiento? Inclusive comprar una casa como persona física, como a nivel personal, es una forma de apalancamiento. Le llamamos hipoteca, pero si yo no tengo la liquidez para hacerme de un inmueble de inmediato, buscar estas soluciones inmediatas y en vez de meterme en problemas, hago un apalancamiento, pido una hipoteca, un crédito, me hago dueño del inmueble. Y ya soy dueño del inmueble, que con el paso del tiempo yo lo voy a ir solventando, pero desde el día número uno ya lo tengo. Y además va a ir ganando valor con el paso del tiempo. Eso es un apalancamiento muy interesante. Existe un apalancamiento negativo, donde a la hora de solicitarlo, el costo de lo que yo invierto contra la deuda que hago no es igual y resulta que mi deuda crece más que lo que yo puedo solventar. Eso es uno de los apalancamientos que más, que usualmente pasan con los empresarios. En el caso de su servidor, cuando yo empecé mi primera ocasión como emprendedor, pues yo me gasté todo y en vez de apalancarme positivamente, pues lo que hice fue que generé más deuda que beneficio y al final no lo pude solventar. Y existe el apalancamiento neutro, el cual, aunque parezca el menos interesante, puede ser uno de los más fructíferos. ¿Por qué? Porque yo me apalanco con algún instrumento, alguna estrategia que me permita lograr metas, lograr objetivos, lograr proyectos, que al final del día quedo igual.
yo acabé de solventar, yo pude lograr mis proyectos, pero al final no es que me vuelva más rico, pero tampoco me vuelvo más pobre. Logré el objetivo y quedé total y absolutamente tablas, que tampoco es tan mal. Ahora, si me permiten preguntarles, me gustaría hacer una pequeña lluvia de ideas. ¿Qué creen ustedes que sea un apalancamiento divergente? ¿Qué estrategia pudiera darnos al mismo tiempo obtener las dos características de un apalancamiento positivo con un apalancamiento neutro? Me gustaría poderles preguntar, ¿qué apalancamiento divergente creen que pudiera cumplir con estas dos estilos de apalancamiento, positivo y neutro al mismo tiempo? Podría ser un crédito revolvente, Ok, muy buena idea. Ok, cómo lo manejaría, señor Francisco, ese crédito revolvente? trabajando con recursos propios y cuando se requiera, se usa el crédito revolvente y en cuanto se puede, se liquida. Ok, entonces eso nos permite generar, obviamente con un recurso que yo ya tengo, genero un proyecto, genero una idea, le echo a andar, me da ganancias, yo voy solventando ese crédito, si requiero más pido un crédito, luego lo solvento, al final del día cumplí con mi meta, no me arriesgué de más, no me volví multimillonario, pero tampoco quedé en la miseria, o sea, no quedo con deuda. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es correcto? Ok, pudiera ser una. ¿Qué otra idea se les puede ocurrir? No sé si alguien más quisiera participar. ¿Qué otra idea se les puede ocurrir de generar un apalancamiento divergente? Voy a ser claro, ese nombre de divergente no lo sacamos de la manga, no existe en términos financieros, para que no digan, ¿y eso dónde? No existe, pero creemos que es un nombre que puede fusionar tanto un apalancamiento positivo como uno neutro. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, alguna otra idea de cómo pudiéramos generarlo? Pueden abrir sus micrófonos o levantar su mano como gusten. O les preguntamos para que se les quite la pena. Como Yo gustes, veo Sonia, si aquí a gustas. Fernando M. Ujú. ¿Cómo ves, Fernando? ¿Qué crees que pudiera ser un apalancamiento divergente? ¿Gustas participar? Voy ingresando apenas a la reunión. Ahorita apenas no nos alcanza a escuchar muy bien todo el desarrollo, Ok. Juanita pero sí Tapia. estoy leyendo la... Adelante, adelante. La pregunta es, ¿qué crees que sea un apalancamiento divergente? Y los tipos de apalancamiento en los que estuvimos presentando, lo que estuvo presentando Eliel fue positivo, negativo y neutro, donde el positivo son los mejores resultados, tanto financieros como operativos. El negativo es el costo contra la deuda. Y el neutro, pues es ganancia equitativa, ¿no? Quedamos igual. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees que sea un apalancamiento divergente? Quien guste puede levantar su manita o abrir su micrófono y participar. Creo que Vivo V2242 abrió su micrófono. ¿Quieres participar? Parece que les da penilla todavía, Lil. Adelante. El Ok, único no hay ningún linkerito problema. fue Francisco. Ok, Adelante. señor Francisco, ¿se le ocurre alguna otra idea como apalancamiento divergente? Mm, pues puede ser sacar un crédito Ujú. hipotecario Ok. donde, pues vaya, te financias, trabajas y a largo plazo lo vas pagando. Ujú. Ok, perfecto. Eso también puede ser otra opción, así como un crédito revolvente, un crédito hipotecario, lo podemos utilizar así. ¿A alguno de ustedes se les ocurre algún tipo de estrategia donde yo coloque una cantidad normal, no una cantidad excesiva? Y lo que yo busque con este apalancamiento divergente es no arriesgar mis finanzas, al contrario, blindarlas contra devaluación e inflación. Y que ante algún riesgo fuerte, tanto personal como empresarial, pueda yo tener un tercero que me apoye financieramente hablando y que además en el camino pudiera yo utilizarlo para
inclusive deducir impuestos o mejorar la calidad laboral de mis colaboradores, o a título personal, tener la tranquilidad de que voy a cumplir alguna meta específica. ¿Se les ocurre alguna estrategia que cumpla con esas características? Señor Francisco, o no sé si alguien más se Sinceramente le ocurre. no se me ocurre nada. ¿Cómo les sonaría que en el mercado existen muchísimos instrumentos para apalancarnos? Hay unos muy claros, muy específicos, muy establecidos, y hay otros que a lo mejor están igual de establecidos, igual de reglamentados, pero de repente no los tenemos en el radar porque creemos que en lugar de apalancarme, pudieran a lo mejor sonarme como un gasto. ¿Cómo verían una estrategia financiera a título personal o a nivel persona moral que me permita hacer estas características, tener una tranquilidad, que mis ahorros, mi dinero no se devalúe, no se deprecie, que ante una situación grave, ya sea de vida, título personal o de algún colaborador, existe un tercero que me ayude financieramente hablando, que además lo puedo utilizar para deducir impuestos, que esto se pueda hacer con instrumentos financieros en base a seguros? ¿Habían escuchado ese tipo de estrategias con esos enfoques? Señor Francisco, nunca lo había escuchado. No lo había escuchado. Si me permite preguntarle a usted y a todos los demás, a ver, platíquenme, porque parte de lo que vamos a platicar esta estrategia es muy interesante y al principio créanme que yo la cuestioné mucho, pero es bien interesante. ¿Para qué cree usted que sirva un seguro? Así, llano. ¿Para qué cree que sirva un seguro? Para mí un seguro es tener un contrato financiero con alguna empresa para proteger tus bienes pagando una prima. Bienes, servicios o alguna eventualidad. ¿No suena a un apalancamiento? Sí, sí es un apalancamiento porque te ayuda a no usar tu capital en caso de algún problema. Así no me descapitalizo. Pero ¿Es además correcto? sabía que hay proyectos en base a seguros que además de que cumplen con eso, si llega un periodo X y así se acordó, me regresan el dinero con valor a futuro. ¿Sabía que eso también funciona con los seguros? Lo había oído mencionar, sí. Y además sabía que hay dentro de esos, algunos de estos proyectos también me sirven para deducir impuestos como persona física o como persona moral. Entonces, como se Sí, pueden, sí lo había escuchado. como podemos ver, esta estrategia que normalmente, lo soy sincero, yo en su momento lo tenía en un radar totalmente diferente, pero resulta que esta estrategia lo puedo utilizar como un apalancamiento financiero a nivel persona moral o persona física y se vuelve bien interesante. ¿Por qué? Y vamos a platicar un poquito más a fondo de esto. ¿Qué es lo que genera un seguro? Una estrategia en base a un seguro. Resulta que me puede ayudar a proteger mediante la transferencia del riesgo, porque lo que busca un apalancamiento para poder cumplir una meta empresarial o personal es transferir riesgos. Como usted bien lo dijo, ante una eventualidad de cualquier tipo, que no use mi capital, no descapitalizarme. Al contrario, contar con un tercero que me ayude. Me puede ayudar a proteger contra un riesgo que nadie puede y ninguno de nosotros podemos combatir, que sería la inflación o la devaluación. Bueno, no es que no la podamos combatir, no la controlamos. Eso está fuera del control de persona física o persona moral. La devaluación de la inflación lo manejan pues el gobierno y tiene implicaciones y tiene una serie de factores que lo afectan y lo mueven o lo perjudican a nivel internacional, a nivel salud, a nivel político, bélico y una serie de cosas. Pero las finanzas personales o empresariales, yo las puedo blindar, las puedo proteger ante riesgos como devaluación e inflación. Yo puedo evitar el quebranto financiero por problemas de salud como empresa. ¿Qué sucede como empresarios cuando un colaborador de ustedes les dice, estoy enfermo? ¿Qué es lo primero que pasa? Pues ve al Seguro Social, ve al ISSSTE, ¿no? Ve a la Seguridad Social Nacional. Y como empresario, ¿qué es lo inmediato que nos sucede? Dejo de tener a alguien que sea productivo. Posiblemente ese puesto, no sé cuánto tiempo, ojalá y sea nada más una gripe o una diarrea para que en 2 o 3 días vuelva, pero si le dan una incapacidad, dejo de tener a alguien que me ayude a la producción, tengo yo que solventarle su sueldo aun cuando él
no me esté produciendo, y en algunas ocasiones tengo que buscar un eventual para que cubra ese puesto que me va a generar pues un gasto mayor, ¿no? Además de una serie de papeleo administrativo que también me conlleva y me mina mi productividad. ¿Qué pasa si yo ofrezco a mis colaboradores un proyecto que les proteja la salud y en vez de hacer filas interminables en la Seguridad Social Nacional, se vayan a una atención más personal, particular, donde de manera más rápida o casi expedita, pues de una vez lo vean, lo revisen y de una vez o lo curen y me lo regresan a trabajar, o me digan, no, si en definitiva se tiene que quedar unos cuantos días, ¿no? Pero la decisión es más rápida. Muchas veces voy a consulta a medicina familiar, ya me pasaron 2 días en la fila, ¿no? A que me den. Son 2 días que ya no tengo el colaborador trabajando. Y además, el colaborador, oiga, me sale muy caro o no hay medicamentos. Entonces se vuelve otra complejidad. Y además, este tipo de estrategias, el empresario lo puede deducir. Pero ¿qué pasa con el propio empresario, con el propio emprendedor, cuando su salud está en riesgo? ¿Se va a ir a la Seguridad Social Nacional o prefiere tener una atención de un nivel un poquito más elevado? Que además también lo puede deducir de impuestos. Aquí viene el siguiente punto, el pago de impuestos innecesarios. Hay estrategias de apalancamiento, de protección financiera para la persona moral o para la persona física, como el cuidado de la salud o generar ahorro para un tema que cada vez se vuelve más importante, la jubilación o el retiro, tanto personal como de nuestros colaboradores. La protección de la persona más importante en la empresa, una persona que le solemos llamar técnico dirigente importante u hombre clave, o una protección entre los socios que también lo puedo hacer deducible de impuestos. Estoy apalancando mi empresa. ¿Qué sucede si el hombre o uno de los hombres más importantes de mi empresa, que tiene un puesto medular, ya no está? Ya lo pierdo porque fallece, porque se invalida, porque se va. Yo pierdo ese puesto. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tiempo me cuesta volver a tener una persona que realice esas actividades de la misma manera? ¿Cuánto dinero me cuesta la captación? ¿Y cuánto afecta a mi productividad y a mi nivel financiero empresarial o personal? Hay estrategias que me permiten proteger esos puestos, esas personas, que el beneficiario es la empresa, no la persona. La empresa protege el puesto y el beneficio económico regresa a la empresa. Y además lo deduzco, porque entonces tengo fondo para poder captar y capacitar a alguien nuevo, pero además mis finanzas empresariales no se ven afectadas. A nivel personal, pues en vez de estar yo dando impuestos al gobierno a diestra y siniestra, que cada vez nos piden más, yo los puedo incluir en algún proyecto personal que el día de mañana me va a dar mayor rentabilidad. ¿Qué sucede cuando un colaborador lo perdemos o sufre una invalidez por riesgo de trabajo? El empresario tiene que indemnizar. El Seguro Social da una indemnización. ¿De dónde sale la indemnización? Del empresario. ¿Cuántas veces después de una pérdida de un colaborador por fallecimiento, por invalidez, vienen los deudos o familiares a exigirle o a pedirle al patrón, oiga, apóyenos porque lo que da el Seguro Social es muy poco y dependíamos 100% de los ingresos del trabajador? No hay manera en la que nos apoye. Muchas veces los empresarios, para evitarse escándalos, demandas, ¿qué es lo que hacen? Sacan del fondo de la empresa y dan una indemnización. Hay proyectos que me permiten, ante una situación de muerte o de invalidez, pues yo poder indemnizar a los deudos o al propio trabajador bajo un proyecto con base a un seguro que además lo deduzco. Cumplo con prestaciones por arriba de la ley que me quitan de encima a la Ley Federal del Trabajo, al propio Seguro Social, me bajan la base gravable de lo que tengo que dar y además lo deduzco. Y si nada sucede y todo va viento en popa, entonces ¿para qué quiero tener una estrategia de apalancamiento en base a un seguro? Me permite blindar mis finanzas personales o empresariales, porque el grueso de los seguros hoy día en México se manejan en monedas diferentes que no sean las nacionales. ¿Para qué? Para que no estén expensas de devaluación e inflación. Nos permiten tener un respaldo financiero ante eventos serios de vida o catastróficos. Nos permiten pagar menos impuestos a nivel personal, forjando pues una solidez financiera o inclusive a nivel empresarial.
para proteger a los colaboradores. Y las ganancias se vuelven más rentables, porque al final del día tenemos proyectos de apalancamiento en base a seguros que me regresan el dinero, como persona moral o como persona física, pero voy a regresar, voy a tener el retorno con valor a futuro, porque en la moneda en la que están estos proyectos no están en base a la moneda nacional, que sí sufre ante la inflación o la devaluación. Entonces, todo ese tipo de cosas resulta que encontramos en el mercado, dentro de muchas de las estrategias de apalancamiento, encontramos tenían considerado en su radar que con una estrategia, un apalancamiento en base a un seguro, como personas morales o personas físicas, podían tener todas estas ventajas. Digo, me atrevo a preguntarles. Había oído parte de ellas, pero sí siento que puede haber una gama mucho más grande, un abanico muy interesante si uno trata de ver la forma de poder buscar apalancamientos que beneficien. El objetivo de este tipo de charlas que está promoviendo la licenciada Sonia Villanueva es abrir este abanico, como usted acaba de decir, señor Francisco, de diversas cosas que podemos encontrar en el mercado. Sabemos bien que cuando hablamos con nuestro fiscalista, con nuestro contador, ellos tienen muy claro ciertas estrategias, ¿no? Para deducir impuestos, para conseguir mejores créditos, pero porque son las que están muy probadas y a lo mejor son las más de moda o de boga. Pero hay algunos, como platicábamos hace unos minutos, ¿no? Tal vez la idea de una estrategia, un apalancamiento en base a un seguro, lo teníamos en un radar diferente. Usted dio una definición que me sorprendió, señor Francisco, de que usted ve el asunto de un seguro como un apalancamiento, algo que evita que me descapitalice ante una eventualidad seria o catastrófica. Créame que es excelente escuchar ese tipo de opiniones, pero me ha tocado escuchar personas que dicen, es que es un gasto innecesario. A ver, espérame tantito, ¿por qué no por qué no permite abrir su abanico y ver todo lo que se puede lograr con una estrategia de este tipo? Repito, yo al principio, hace años, yo era de esas personas que decía, pues es que un seguro es un gasto, ¿no? No, cuando empecé a investigar, resulta que me di cuenta de todo lo que se puede hacer con una estrategia así, así como he investigado otro tipo de estrategias cuando me metí a ver realmente qué era un apalancamiento, porque al principio decía, ¿qué es eso de apalancarse? No le capto, ¿no? Obvio, pues se notó porque pues 3 veces intenté tener un negocio y las 3 veces, pues lo llevé a la quiebra, ¿no? Obviamente con el paso de los años, ahora mi negocio ya tiene otro estilo, ya tiene otra técnica, porque obvio, pues después de todo lo padecido, pues creo que era lo mínimo, había que aprender, ¿no? Y había que estudiar un poquito más. Entonces, el objetivo de estas pláticas es eso. Sí, el señor Juan Tapia levantó la mano. Juana Tapia, perdón, disculpe. Señora, por favor. Adelante, Juanita. Gracias. A ver, entonces, lo que estoy entendiendo aquí, por la palabra divergencia o sea, divergencia es que casi que cada quien, como que uno jala para un lado y otro para otro. Quiero decir, pareciera que esta información que está dando como al apalancamiento divergente, a mí como empresario me podría parecer de entrada que es una salida de dinero más que una entrada o un apalancamiento, o sea, una entrada de dinero, pero a la larga es como un preventivo. Exacto. Que a su vez me genera desde entrada, porque como son deducibles de impuestos, etcétera, de entrada ya me está dando un beneficio, pero estoy previendo situaciones gravísimas que tengo que enfrentar y que si no tengo ese seguro, pues no hay ni por dónde, pero nada más ese es lo que yo percibo. Pero entonces ya nada más volviendo a la palabra divergente, es porque yo lo miro no como salida, sino como entrada, por eso es que le pusieron la palabra divergente. Voy a ser claro, sí, le soy sincero, la palabra divergente, hace ratito lo dijimos, no existe el término de apalancamiento divergente en ningún término financiero. Siendo sinceros, fue una palabra que le quisimos poner. ¿Por qué? Porque el objetivo era abrir el radar a una estrategia que normalmente no la vemos como tal. Y sí, es una estrategia, no quiere decir que sea la única, aclaremos, pudiera haber otra, pero esa es la que encontramos ahorita para poder platicar. Y después de analizarla muy bien, nos dimos cuenta que cumple con expectativas muy interesantes. Como usted bien dijo, ahorita en lugar de ser un gasto,
yo hago una inversión, porque estoy haciendo inversión en evitar en la posibilidad de algo catastrófico a nivel empresarial o a nivel personal, que cómo lo voy a solventar, cómo voy a hacer frente, como dijo el señor Francisco, sin descapitalizar mi persona o mi persona moral, porque hay estrategias que también permiten para las dos. Y al final del día, si yo tuviera que enfrentar una situación de estas, tengo la herramienta necesaria para enfrentarla. Si no lo presento, si no lo enfrento, tengo dentro de estas estrategias, algunas de ellas me permiten recuperar el día de mañana lo que de lo que yo fui invirtiendo, yo voy a tener una recuperación, pero en el camino tengo el beneficio de dar mejores situaciones laborales a mis colaboradores, puedo hacer deducción de impuestos y a nivel personal puedo deducir impuestos, puedo tener tranquilidad, puedo cumplir metas. Tocando a lo mejor un tema que lo hablé muy rápido, no esperando contestar a su pregunta, señora Juanita, espero que me permita decirle, señora Juanita, la situación de qué pasa con mis colaboradores el día de mañana de una jubilación. Yo como obligación patrono laboral, yo tengo que hacer una aportación para este fondo, siempre y cuando ya sean de la ley anterior, la ley nueva ya no funciona, ya es parte del trabajador. Pero, ¿qué pasa si yo participo con un proyecto, yo promuevo un proyecto donde mis colaboradores hagan un ahorro para su jubilación, donde yo participe y tanto promover, colocar, incentivar el proyecto, yo lo deduzca de impuestos y cada vez que yo participe también lo deduzco de impuestos? A nivel fiscal como empresa, a mí me conviene porque hago deducción de impuestos desde el principio. Número uno. Número dos, estoy dando prestaciones por arriba de la ley, que eso me pone en un mejor lugar ante la Ley Federal del Trabajo, ante el Seguro Social, me quita carga de tanto fiscal como cargas de auditorías, una serie de cosas, y además genero fidelidad en mis colaboradores. ¿Qué estoy generando? Un mejor ambiente laboral que por lo tanto se va a ver reflejado una mayor productividad para mi empresa y una mejor forma de trabajar y que mi empresa se mejore. Eso lo puedo deducir. Pero ¿qué pasa si lo hago también a nivel personal? Yo puedo generar un fondo que no va a depender de nadie más, que el gobierno no le mete mano, porque está manejado entre una institución privada y la persona moral o la persona física, y además lo puedo deducir de impuestos. Y al día de mañana voy a tener recuperación con valor real a futuro. No sé si contesté a su pregunta, señora Juanita. Sí, me clarificó varios temas que traigo en mente, justo una propuesta como lo que usted nos está planteando, la tengo de una institución bancaria y desde el año pasado y como que no me quedaba claro, no me animaba, pero bueno, así como que me abrió los ojos para el tema con esta institución financiera. Yo creo que ahí ya le hizo Sí, su labor a esta institución. Existen estrategias que manejan los seguros, pongamos como este que les comento, donde el empresario promueve ante los empleados una estrategia donde, a ver, yo les pongo en la mesa con un solo compromiso. Yo soy el que adquiero y el que instituyo un fondo para que ustedes ahorren. Yo soy el que solvento este fondo de entrada, pero el ahorro real lo hacen ustedes. Cada vez que ustedes ahorren una cantidad, yo pongo un porcentaje, porque mi objetivo como empresario es ayudarles que el día de mañana ustedes generen un fondo que les permita tener una pensión decente. Ahora, tras bambalinas, ¿qué sucede con el empresario? El empresario adquiere esta solución con un seguro, con una aseguradora. El empresario deduce la solución y cada porcentaje que aporte a sus trabajadores también lo deduce, con la gran ventaja de que está regulado tanto por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONDUCEF, y la ley del impuesto sobre la renta permite hacer la deducción de dichos, de tanto del instrumento como de las aportaciones por parte del empresario. Y el trabajador tiene la única obligación de él va a decidir qué porcentaje de su sueldo se va a ir colocando aquí directamente, para que el día que el trabajador se desprenda de la empresa porque se quiera desprender, porque lo desprendamos o porque llegue su momento de jubilación, se va a llevar ese fondo que él hizo junto con el porcentaje que puso el empresario. Pero el empresario obtuvo unos beneficios espectaculares, repito, fiscales, de fidelidad, de mejores condiciones laborales.
Y eso se puede hacer también con un banco, a veces lo hacen en base a fideicomisos, y lo que manejan las aseguradoras en base a esto, por eso tocamos el tema del seguro. Créanme que hemos investigado, hay proyectos bien interesantes, muy cómodos y muy flexibles para las empresas. Y como son totalmente legales, todas las empresas, las aseguradoras, generan recibos deducibles de impuestos para las personas morales. Entonces son estrategias bien interesantes. No sé si acabé de complementar la información, señor. Gracias, sí, perfecto. Muy amable. No, ¿de qué? Entonces, el objetivo de haber hecho esta plática es abrir este abanico, como bien lo comentó el señor Francisco, a otra posibilidad que hay en el mercado, porque hay muchas, pero a lo mejor esta no la teníamos vista en el radar y a lo mejor no la habíamos empezado a deshebrar un poquito más a fondo. Créanme que podemos y nos pudiéramos aventar una plática muy larga ya en metiéndonos a las entrañas de este tipo de proyectos en base a seguros, que son muy interesantes. Lo que les recomendamos es, si quieren mayor información, contacten a la licenciada Sonia Villanueva. Realmente les puede ayudar de manera muy interesante en estos temas, porque tiene las claves necesarias para poder hacer este tipo de estrategias. Y antes de despedirnos, esta pequeña plática, pues nada más recordar, los imprevistos y los siniestros no avisan, solo llegan. Nosotros hacemos, como dice el dicho mexicano, uno propone y Dios dispone, ¿no? Uno hace un planteamiento, una planeación, pero en el camino pasan muchas cosas. ¿De quién va a depender qué tanto nos impactan? De nosotros mismos. De que también tengamos la estrategia con los pasos, con las herramientas necesarias para hacer frente a todo, va a depender de nosotros. ¿Qué tan preparados estamos hoy día para hacer frente a este tipo de imprevistos? Como persona sola o como persona moral. Hay estrategias como las que acabamos de platicar que están en el radar y que podemos utilizarlas para un alto beneficio como persona física o como persona moral. Sin más, de mi parte no queda más que agradecerles. Espero haberles sumado con esta charla y ojalá la siguiente que nos podamos ver, les podamos sumar aún más. Les agradezco infinito y los micrófonos para la licenciada Sonia Villanueva. Muchísimas gracias, Eliel. Le damos un aplauso, por favor, a Eliel Victoria. Definitivamente, esta parte de análisis enfocado a todo ese diseño de riesgo financiero, hay veces que nos quita quizás esas creencias limitantes, ¿no? Que hay veces que tenemos con algún seguro o esa ignorancia que de repente ignoramos que ignoramos. Y no es que digamos que somos ignorantes, pero hay veces que no estamos tan compenetrados en toda esta parte de estrategia que por no conocer quizás podamos perder, o sea, dejamos ir los pesos, como decimos, por cuidar los centavos. Entonces, definitivamente, si alguno de ustedes quisiera que pudiéramos hacer un proyecto, un diseño de análisis de riesgo financiero enfocado directamente a su empresa, incluso si ya tienen propuestas, que hagan una comparativa. Y en base a eso, pues también nosotros pudiéramos desarrollar esa parte y poderles dar mejores estrategias. De nuestra parte es todo. No sé si tengan dudas, preguntas y me gustaría nada más escucharlos. ¿Qué les gustó? ¿Qué les puede aportar tanto de forma personal o empresarial? ¿Y qué te llevas para reflexionar? Me gustaría escucharlos en unas 2 palabritas. Tenemos 5 minutos todavía. Adelante. ¿Nadie? ¿Nadie? Pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, por mi Adelante, parte, Fernando. ya ahora sí ya comprendí un poco más el tema, ya lo revisé y quedo muy interesado en la parte de los seguros. Ya manejo uno, pero no, creo que no le he puesto tanta atención para ver qué tantos beneficios me puede brindar. Yo creo que con esto voy a ponerle mayor atención a los beneficios que brinda. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Yo la experiencia que he tenido con los seguros, pues ha sido en acierto y fracaso. El hecho de pensar en gastar en un seguro siempre lo habíamos tomado como un gasto. Y me he dado cuenta que realmente no es un gasto, es una inversión.
porque como comentábamos, te libera de descapitalizarte en caso de un siniestro o de algún problema. Ya en algunas empresas se exigen ciertos seguros para que realices algunos trabajos. Y nosotros los tomamos, los seguros de ese tipo, aunque no nos lo exijan, porque es un riesgo altísimo el dañar un equipo, dañar a una persona, que alguno de nuestros empleados cometa un error y dañe algo o a alguien, es algo que puede ocasionar un problema muy grave. Yo siento que los seguros cada vez son más necesarios y te ahorran gastos no previstos y te evitan muchos problemas. Muchísimas gracias, Francisco, por tus comentarios. ¿Alguien más gusta participar? Adelante, Hola, muy buenas Juanita. tardes. Adelante, ¿quién fue? ¿Juanita o Erika? Adelante. Erika. Adelante, Erika. Bueno, pues nosotros como empresa, lo único que bueno, veíamos únicamente el seguro para efectos de la deducción de ISR, pero se nos inflaba mucho el costo porque eran seguros para hombres claves y pues obviamente el conocer un poquito más a fondo de la diversidad que pueden existir, pues a lo mejor sería pues tomar esa diversidad de seguros para una correcta aplicación y pues también para disminuir el costo. Es correcto, Erika. Es correcto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más gusta participar? Hola, Adelante. sí puedo, un resumen pequeñito. A mí me queda, o sea, como tema a reflexionar, lo que me queda claro es, viendo varios tipos de apalancamientos, ahorita como por la plática, en la plática, a mí me parece que debo de conceptualizarlos a todos en conjunto como una cartera de posibilidades. Básicamente así, como una cartera de posibilidades, todas en conjunto y depende y eso es lo que tengo que reflexionar, dependiendo ya para mi empresa, cuál tomo o sea, cuánto tomo o cuánto aporto o cuánto manejo en cada uno de los tipos de apalancamiento, ya muy aplicado a mi empresa. Eso es lo que me queda por discernir, como que me crean muchas ganas de pensar. Ok, Juanita, muy bien. Esa es la parte, empezar a generar una chispa de conciencia y precisamente para eso estamos. En caso de que tengan ya esa duda, esa inquietud, nosotros por aparte ya nos podemos reunir porque no es nada más 40 minutos, una hora. Podemos hacer todo un análisis en 2 horas, hacemos un diagnóstico de tu empresa, vemos cuáles son las necesidades y en base a esas necesidades vemos los costos, beneficios y lo que le aplica mejor a tu empresa. Entonces, así sí, solo sí, ya te abrimos el abanico que es directamente para tu organización. Entonces, yo me acerco con ustedes para ser puntuales en esta sesión, siendo la 1:50, pues les damos las gracias a todos ustedes por estar aquí y cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos abiertos a cualquier pregunta y a cualquier análisis y diagnóstico para su empresa. Les reitero que estos diseños diagnósticos para su empresa son totalmente gratuitos y ya en base al conocimiento que ustedes adquieran, al abanico de posibilidades que les podamos brindar, pues ya ustedes puedan tomar una mayor decisión. Ok, pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Mi nombre es Sonia Villanueva, representando a Soludel Consultores y a Darfi, Diseño y Análisis de Riesgos Financieros. Muchísimas gracias por estar en mi vida y por permitirme compartir la parte que me corresponde. Nos estamos escuchando y viendo en otra sesión. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Sonia. Juanita, Gracias, Edil. Eliel Saludos a todos. Victoria, Dani, Fernando, contadora Erika, Juan José, bueno, pues a todos los que estuvieron aquí, muchísimas gracias. Bendiciones.